Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Jaén, estamos en esta Copa Federación 2025 para vivir el tercer duelo de la tarde. Estamos en el grupo B, jornada número 2, para ver el partido que mide al Mentidero Cádiz y al Torrejón, el duelo entre el conjunto de la Comunidad de Madrid y el cuadro andaluz. Ya tenemos a los dos equipos preparados en la parte central de la ciudad de Jaén para vivir este penúltimo encuentro del día, el pasamanos habitual, antes de que arranque el encuentro. Mentidero Cádiz, que va a jugar con camiseta naranja, calzón blanco, mientras que Torrejón va a jugar con camiseta roja, calzón azul. Mentidero Cádiz, recién ascendido a Primera División, ha conseguido mantener la categoría. Torrejón el año 2024 estuvo en Primera División. Vamos con la convocatoria de ambos combinados, arrancando por Torrejón, con Víctor Viala, Castaño, Tuti, Iñaki, Zabaleta, Abdul, Quique Martín, Toni Serrano. Tenemos a los capitanes, a Dogo y a Pablito, y Sergi Gómez. Es la convocatoria del conjunto madrileño. Por parte del Mentidero Cádiz, el cuadro de Alejandro del Amor, que tiene esta siguiente convocatoria, con Juanmi, Juanjo, Brian, Aitor Monfort, Pablito, Gatica Junior, Joselito, Juanosa, Gatica, Pelulojo y Alex Goma. Es la convocatoria del conjunto gaditano, que ha acabado como quinto en la Primera División. Se va a enfrentar al Torrejón. Juega con esa camiseta roja, con una banda blanca cruzada. Foto familiar de los... la piña, mejor dicho, de los jugadores de Torrejón y de Mentidero. Antes de que arranque el partido, acabamos de ver la victoria clara de Roses. Anteriormente vimos también una victoria bastante clara del Empie Málaga. Veremos qué ocurre en este encuentro programado para iniciarse a las 9. Luego quedará el encuentro entre Torpedo 66 y Benidorm. Empezará moviendo Torrejón. Ahí vemos a Abdul, ya varios años al frente del Torrejón. Empieza Juanmi en el arco de Mentidero, comprobando los colegiados que las redes de las porterías estén en perfectas condiciones. Ha habido algún problema en el anterior partido y en este caso los colegiados se quieren curar en salud y ver antes de que arranque el encuentro que las condiciones de las redes son las mejores. Empezarán jugando Torrejón. Ahí vemos a Abdul, como Juanmi ayuda al operario y también al árbitro para tapar cualquier agujero que haya en la red. Y a través de una brida, a través del recurso de la brida, evitar que haya algún gol y que por el problema que haya en la red no pueda subir al marcador y a partir de ahí puedan surgir los problemas. Algo que por supuesto no queremos en ningún momento. Está Zabaleta al lado de Abdul. Ahora sí ya ha subsanado el problema brillantemente por los operarios del Complejo Deportivo Ciudad de Jaén y por el árbitro que estaba pendiente de la acción. Va a arrancar el partido entre Mentidero y Torrejón. Empezará jugando el cuadro madrileño, ya con la luz artificial completamente activa, para vivir este y el último encuentro, el Benidorm Torpedo 66. Empezará moviendo el cuadro torrejonero a través de Abdul. Al lado tiene a Zabaleta, Iñaki Zabaleta. 9 en punto. También parece que hay problemas con la otra red, que a través de las bridas se consigue solucionar, menos de manera provisional. Y ahora sí, arranca el partido. Juega Torrejón a través de Abdul. Patea Abdul. Se le acaba quedando Juanmi. Arrancó el encuentro entre Mentidero y Torrejón. Juega Torrejón desde la parte central. Este es Zabaleta mirando por el retrovisor para evitar que le robe la pelota a Gatica Junior. De atrás Dogo. Se le acaba dejando al portero. Este es Viala, otro de los guardametas míticos del fútbol playa español, también con experiencia anteriormente en el Levante. La tiene Víctor Viala. Juega Viala, envía por dentro, la tiene Abdul. La mantiene Abdul, que aparece escorado en la parte derecha, intenta imprimir velocidad. Abdul quiere meter el centro, la esperaba Zabaleta.
A ver, servicio en portería a favor de Mentidero. Va a servir Juanmi. Tenemos a Abdul, otro de los superclásicos de Torrejón. Entra el partido Lojo. Quien la tiene es Aitor Monfort. Sale desde atrás Aitor. Conduce la pelota, la pisa. Desde atrás Aitor Monfort. Hasta que acaba encontrando a la figura de Juanmi. Aguanta Juanmi, sigue Juanmi, cede a la derecha. Aitor Monfort tiene zona de remate. La pega Monfort. Por encima del arco de Víctor Viala. Parece que tocó en alguien, por lo tanto habrá córner. La pegó Aitor Monfort y tocó en la espalda de Zabaleta. Va a jugar la Mentidero. Balón de Aitor Monfort, buscaba prolongarla, no fue bueno. Ahora, por lo tanto, saque de lateral para Torrejón. Mueve la portería Viala. Viala mueve por dentro, intenta ganarla Abdul. Juega atrás Mentidero hasta que el esférico le llega a Juanmi. Allá va Juanmi, cede a la derecha, se la queda Aitor Monfort. Intenta el recorte, la pierde a manos de Zabaleta. Se rehace Aitor Monfort, se las tiene con Iñaki Zabaleta. Finalmente gana la partida Aitor Monfort, se escapa, la pega Monfort. Taponaba bien colocada la defensa de Torrejón. Va a mover, lo hace el conjunto madrileño en la parte izquierda a través de Dogo. Dogo frente a Aitor, puede meter el centro, taponaba Gatica Junior. Le toca mover al cuadro torrejonero. Hay una caída y se para el partido. El que caía era Zabaleta. Va a sacar de esquina. Servirá Abdul. Juega Abdul. Mueve en corto. Otra vez Abdul. Peina la pelota. La acaba ganando Mentidero. Presiona a Torrejón. Se la queda el conjunto naranja. A través de Pablito. De atrás Pablito. La acaba dejando para el portero. Apertura a la derecha. Este es Aitor Monfort. Domina el encuentro, al menos a nivel de juego, el Mentidero. Va a moverla Juanmi prácticamente en la mitad de la cancha. Sigue Juanmi, cede a la derecha, la puede pegar Aitor según le viene. Prefiere frenarse y volver a jugar atrás sobre Juanmi. Allá va Juanmi, cede a la derecha, otra vez para Aitor Monfort. La mantiene Aitor Monfort, sigue Aitor. Bueno el cambio de juego, el control también que es fantástico. La pide por dentro Pablito. La mantiene Mentidero, aguanta en defensa en bloque medio bajo Torrejón. Juega Mentidero, disparo fuera. Va a jugar Dogo. La pierde Torrejón, recupera Mentidero. Parte central, cede Osa, con riesgo no llega Zabaleta de milagro. Le toca mover a Mentidero Cádiz. Desde la parte izquierda, esférico por dentro, la tiene el colombiano Osa. La pega de chilena Osa, llegó a tocar en un jugador de Torrejón, al menos es la sensación que daba. Saque de esquina, sí, para el equipo naranja. Servirá Osa, la pide Joselito. Juega Mentidero. La pincha, la mantiene Joselito. Joselito puede meter el centro, taponaba la defensa torrejonera. Sacará rápidamente Joselito. Va el internacional por España. Tiene cerca a Gatica. Recibe el gaditano. Gatica. Joselito. No es buena la devolución. En todo caso la consigue mantener el equipo de Alejandro del Amor. La tiene Gatica. Lleva Gatica. La puede pegar. Prefiere el pase sobre Joselito. Joselito por dentro. No la consigue cortar Abdul. Se le va a quedar en la portería Juanmi. Juega Juanmi. Envía al perfil izquierdo. Le toca mover a Mentidero. Se la queda Juanmi. Vía Juanmi, parte derecha, intenta amortiguar la Gatica, no lo consigue. Le reclamaba a Juanmi que el balón fuera un poquito más tranquilo, no fuera tan fuerte. Ahora banda a favor de Torrejón. Va a servir la Dogo. Juega Dogo, la deja para Víctor Viala. Allá va Viala, la pega Viala con todo. Lanzamiento fuera de Viala. A ver, saque de portería. Se dispone ya a servir Juanmi.
Saca Juanmi, envía a la izquierda. Juega a Mentidero. Este es Joselito, la pincha Joselito. Punto de penalti, sigue Joselito. Presiona a Dogo, que consigue evitar un remate peligroso de Mentidero. La mantiene Abdul. Juega Abdul, cambio de juego. El balón que se va a marchar directamente fuera. Envío demasiado fuerte de Abdul. Le toca mover a Mentidero. Cádiz. Este es Juanmi. Vía Juanmi, parte izquierda. El balón que bota, presiona Abdul. Se la queda Juanmi. La mantiene Juanmi, sigue Juanmi, pierna derecha, taponó en Abdul, tocó en Abdul, que taponó el disparo y casi con fortuna el balón acaba alojándose en la portería de Juanmi. Juega ya en internacional por España, cede Juanmi, lo hace a la izquierda para acabar encontrando a Juan Osa. Juan Osa mueve para Juanmi, envía el largo Juanmi, la tiene Goma, Goma para Joselito, demasiado fuerte para que llegara Joselito, en este caso la gana Osa, corrige Abdul, la pierde Osa, va a intentar el contragolpe Torrejón. La tiene Abdul, mano a mano, mal control inicial de Abdul y a partir de ahí pierde cualquier oportunidad para el gol. La pega Abdul, fácil a las manos del guardameta de Juanmi, que en bolsa ingresa al partido Lojo. Le toca mover a Mentidero, menos de 5 para el final de la primera parte, 0-0, achucha Mentidero, buen cambio de juego, Joselito de cabeza, la envía a la madera. Al palo Joselito, le toca mover a Torrejón, mal control de Zabaleta. Desde atrás Gatica, acaba dejando para el arquero, para Juanmi. Está teniendo ya varias ocasiones de diferentes colores el Mentidero para adelantarse en el marcador, pero resiste como puede Torrejón. Va a jugarla Juanmi, envía a Juanmi, parte derecha, esférico por dentro. Se le acaba quedando Viala. Juega Viala, mueve por dentro. Vuelve a mover la pelota Víctor Viala. Juega Viala, lo hace en largo. Mentidero que acaba ganándola a través de Aitor Monfort. Juega Juanmi, cede para Aitor Monfort. La mantiene Aitor, pisa la pelota, sigue Monfort con el esférico. Lo pica y lo acaba por ceder atrás. Para ya acabar cediendo para Juanmi. Allá va Juanmi, pierna derecha, lanzamiento de Juanmi que se va a marchar directamente fuera. Ahora saque de portería, servirá Viala. Juega Viala, cabecea atrás, lo hacía el capitán Dogo. Insiste Viala, juega para Dogo. Mueve el largo Víctor Viala, parte izquierda, recupera el Mentidero, al menos le duraba, intentaba que le durara un poquito más la posesión. Va a ser balón para Torrejón, que puede intentar meter el centro. Pelota que no ha salido. Saque de lateral. Saque de lateral a favor de Mentidero. Va a mover Mentidero. Cádiz ya actuando en campo rival. Se frena un poquito el partido. Este es Juanmi. La mantiene Juanmi. Cede a la derecha. Encuentra a Aitor Monfort. La pisa, la baja, la mantiene en su posesión Aitor Monfort. Cede atrás. Cede a la presión de Castaño. Dorsal 17. Balón en derecha. Este es Aitor Monfort. Puede intentar el disparo. La mantiene Aitor Monfort. Muy participativo en esa línea ofensiva de Mentidero. La mantiene Mentidero Cádiz. A través de, creo que era Pelu. Se le escapó a Pelu. Saque de portería. Juega Viala. Allá va el remate. La pega Viala directamente fuera. Jugará el Mentidero Cádiz. Balón en izquierda. La voy a Brian. Ha habido cambio de portero. Amagaba y al final acaba recibiendo a Aitor Monfort. La mantiene Aitor Monfort. Sigue Aitor. Cede atrás para acabar jugando sobre Brian. La puede pegar Brian. Pierna derecha. La intenta sacar Torrejón. Se la quita de encima Zabaleta. La pegó tan mordida que la ha enviado yo creo que a córner.
Saque de esquina. Va a jugar Mentidero, balón al segundo palo, se la acaba quedando Viala. Juega Viala, quería mover por dentro, que viene, estuvo Lojo cortando. Toca mover a Mentidero, empezando desde atrás. Juega Mentidero a través de Aitor Monfort. No llega Monfort, que reclamaba el cambio, ingresa al partido Gatica. Juega Torrejón, este es Viala. Mantiene Viala, sigue Víctor. La pega Viala, pierna derecha y gol de Torrejón. Se adelanta el equipo madrileño. Víctor Viala, la tocó Zabaleta y significa el primero en el partido, 0-1. Se adelanta Torrejón, gol para Iñaki Zabaleta. 0-1, gol de Torrejón. Estaba teniendo pocos acercamientos, pero el pase fantástico de Viala lo convierte en oro. Zabaleta pone el 0-1 a Torrejón. Ahí está la acción repetida. El pase de Viala y que bien taconea Zabaleta. Golazo del equipo madrileño. Vemos cómo taconea y acaba superando a Brian. Moverá Mentidero. Ya va el disparo, pierna derecha. Se va a marchar fuera. Va a sacar Viala. Juega Viala, envía en corto para Dogo. Balón en las manos de Viala. Se la acaba quedando el portero. Saltado la sorpresa con el gol de Torrejón, que estaba teniendo poquitos acercamientos, pero ha aprovechado para adelantarse con el gol de Iñaki Zabaleta. Saque de lateral. Sirve Mentidero. Juega el primer palo. Balón atrás. Se puede animar con un posible centro. Recupera Torrejón, que busca el contragolpe. Estira Abdul. Que bien se marcha Abdul recortando. Mete el centro forzadísimo. No le llegó a Zabaleta. Se va a acabar la primera parte. Jugará Viala. Viala mueve por dentro. Encuentra a Dogo. Se queda sin tiempo. La pega a Dogo. Tapona a Joselito. Se acaba la primera parte. 0-1 gana el equipo de Madrid.
Va a arrancar la segunda parte. Apertura a la derecha. Puede intentar el disparo. Mentidero, el envío inicial que era de Osa. Pase fantástico del internacional por Colombia. Jugará Juanmi. Llegó tarde Zabaleta. Se acabó por llevar por delante al internacional por España. Se dispone a pegarle Juanmi. Decide jugar Mentidero. Lo hace en corto. El que la tiene es Juanmi. Juega Juanmi, cede a la derecha. El pase con cierta ventaja. Lo gana Abdul. Intenta montar el contragolpe Torrejón. Este es Abdul. La pide Zabaleta por dentro. Cambio de juego para ese cabeceo que se va a marchar fuera. Por lo tanto, portería para Mentidero. Va a jugar. Lo hace Joselito. Mueve Mentidero. Balón peinado. Se la acaba quedando Viala. Juega Viala. Viala para Zabaleta. Se la acaba quedando en la portería el Mentidero. Este es Joselito. Juega Joselito. Cede atrás. Lo embolsa y lo mantiene Juanmi. Juega Juanmi. Parte derecha. Allá va el disparo. Va a acabar por poco fuera. Tenemos a Gatica, todos los grandes jugadores que tiene este Mentidero Cádiz, que realizó varios fichajes para esta temporada y consiguió mantener la categoría con muchísima holgura. Este año que ascendieron y consiguieron mantenerse Fran Mejías y Mentidero. Esta campaña 2025 ha bajado el Playas de San Javier, el Victoria Bitso, que han ascendido 4 combinados, el Benidorm, que luego veremos en el turno de las 10 frente al Torpedo 66. También ha ascendido el Barcelona, el Barriada y el Santa María. Son los 4 equipos que han ascendido a la máxima categoría del fútbol playa español de cara al año 2026. Va a jugar, lo hace Mentidero. Buen control por parte de Joselito. El disparo se va a marchar fuera. Por lo tanto, saque de meta. Servirá Víctor Viala. Sigue ganando Torrejón 0-1. Gol de Zabaleta. Lo está intentando Mentidero, pero resiste bien Torrejón. Va a jugar de lateral. Lo hacía Mentidero. Se la queda Juanmi. Este es Lojo. Envía al Ojo, la cede atrás, la acaba dejando para el guardameta. Este es Juanmi. Cede Juanmi a la derecha, presiona Abdul. Acaba recuperando la pelota, juega Abdul, parte izquierda, se quiere marchar Abdul en velocidad. Tiene también el apoyo de su compañero que le está prácticamente como si fuera una sombra, le va acompañando como era Castaño. Se la queda al Ojo. Juega al Ojo atrás, entregando para Juanmi. La mantiene Juanmi, envía a la derecha, la reclamaba Lojo. Ya se recoloca Castaño. Lanzamiento de chilena que se va a marchar directamente fuera. Servirá Viala. Intentaba Gatica. Va a jugar Torrejón a través de Castaño. Este es el último lanzamiento de chilena de Gatica Junior. Se la acabó marchando por poco. Va a mover de portería Mentidero. Jugando la parte izquierda. Este es Lojo. Envía al Ojo, mueve atrás. La acaba dejando para Juanmi. La mantiene Juanmi. Cede a la derecha. El disparo que se va a marchar fuera. Buena oportunidad ahora para Mentidero. El esférico fuera. Sacará de arco Torrejón. Servirá Viala. Va a jugar Víctor Viala. Envía a la parte izquierda. Le toca mover a Torrejón. Abdul mueve de cara para Viala.
Otra vez Abdul. Cede para Viala. Envía a Viala, mueve por dentro. Intenta llegar el pívot de Torrejón, no lo va a conseguir. Acaba reteniendo la pelota Juanmi. Cede Juanmi a la parte derecha. Toca mover a Mentidero. La tiene Juanmi. Sigue Juanmi. Envía a la parte izquierda para que ya la domine el Ojo. Juega el Ojo. Mueve de cara. Gatica puede cañonear. La pega Gatica. Y llega el empate de Mentidero. Golazo de Gatica. Apareció la estrella de Mentidero para poner el empate a 1. Gol de Gatica. Igual a la contienda el conjunto de Alejandro del Amor. Pata Mentidero, golazo de Gatica. Que bien se la prepara. La pega con todo con la derecha y supera al guardameta Víctor Viala. Se va a reanudar el partido. Le ha costado prácticamente la mitad del encuentro igualar a Mentidero, para que vean ustedes también el gran trabajo defensivo que ha realizado el Torrejón. Va a sacar de portería a Juanmi. Veremos en todo caso quién se lleva el partido. Cada uno con su estilo de juego. Cada uno con más o menos posesión de balón, pero por ahora estamos con empate a 1. Se adelantó Torrejón con gol de Zabaleta. Acaba de igualar la contienda Gatica con ese fantástico disparo con la pierna derecha. Le toca mover a Mentidero Cádiz. Se equivoca ahora en la fase de construcción. Le toca mover a Torrejón. Se puede animar con un posible centro al área. Pelota que no ha salido. Se le acaba quedando Mentidero. Desde la parte izquierda, a punto de robar, estuvo Abdul. La tiene Gatica Junior. Juega Gatica. Cede a la izquierda hasta acabar encontrando al Ojo. Aguanta el Ojo. Sigue el Ojo, la mantiene, cede atrás y la acaba dejando para el guardameta. Este es Juanmi. Envía a Juanmi, mueve por dentro. La va a pegar de chilena y golazo sensacional del Ojo. Golazo del Ojo de chilena. 2-1 en el marcador. Se adelanta Mentidero Cádiz. Golazo del Ojo. Total Ojo 2-1. Remonta en poquitos minutos el equipo de Del Amor. Nota al Ojo para poner el 2-1. Se reanuda el partido. Sacará de portería. Lo va a hacer Juanmi. Este Sosa. Se frena el colombiano Juan Osa. Cambio de juego. Para que ya la maneje. Al menos lo intentaba Pablito. Se la quita de encima a Torrejón. Balón que no ha salido y favorece a los intereses del equipo naranja. La va a jugar Pablito. La mueve Mentidero. Ojo al rebote. Lo gana Osa. La mantiene Osa. Pisa la pelota en varias ocasiones. Juega Mentidero. Balón cabeceado. Se queda atrás Osa para equilibrar el ataque. Puede llegar el Cafetero. Le traiciona un poquito el bote. Cede a la derecha. Lo mantiene Mentidero. Se la queda en la portería. Ya preparado está Brian. Juega Brian para Osa. Y llega o a punto estuvo, mejor dicho, de llegar el tercero para Mentidero. Sacará Viala. Remate anterior de Osa. Y el esférico que no acabó en la portería de puro milagro. Le toca mover a Mentidero. A 3 minutos de llegar a las 9:30. Juega Mentidero Cádiz, que gana 2-1 con ese último gol sensacional de chilena del Ojo. Recuerden que luego a las 10:15 queda el Torpedo 66 frente al Benidorm. Y va a llegar ahora sí el tercero de Mentidero. Nota Mentidero Cádiz, gol de Pablito.
Nota Pablito de chilena, 3-1. Se empieza a escapar poco a poco Mentidero. Se lamenta Víctor Viala. Y llega ese 3-1 en el marcador. Lanzamiento de chilena, que acaba por significar el 3-1. Va a haber balón en portería. Moverá Bryan. 4 para el final de la segunda parte. 3-0, 3-1 mejor dicho para Mentidero. Empezó perdiendo 0-1 con el gol de Zabaleta. Poco a poco se ha rehecho según avanzaba la segunda parte. Juega Torrejón, este es Abdul, recorta Abdul, la puede pegar. Sale con todo Bryan. Va a haber balón desde la portería. Juega el conjunto naranja, juega Mentidero. Esférico atrás para que ya lo tenga en esta ocasión Osa, el pase de Joselito que es muy malo. Y a partir de ahí habrá saque de banda. La pegó bastante mal con el interior del pie izquierdo el internacional por España. Saque de banda, la va a jugar Torrejón empezando desde atrás para que intervenga Viala. Juega Viala, cede a la derecha para su compañero, tapona Joselito. La saque de costado. Estamos, recuerden, en el grupo B de esta Torrejón, Mentidero, Torpedo 66 y Benidorm, equipo que en estas últimas semanas, en estos últimos meses, logró el ascenso a la primera división. El cuadro benidormense se va a enfrentar al Torpedo 66, al cuadro toledano. Va a haber saque de portería, servirá Bryan. Va a servir Bryan, juega por dentro, acaba encontrando a el defensor. En este caso encontró a Joselito, la pide Gatica. Juega Gatica, cede atrás, se encuentra el portero, le toca mover al Mentidero Cádiz. Juega la portería Bryan. Envía Bryan, mueve el largo, control que intentaba con la rodilla, no lo va a conseguir el jugador de Mentidero. Lanzamiento para Bryan. Se reanuda el partido, parecía que iba a marcar un pequeño parón el colegiado, no fue necesario ya que se restableció Pablito, el capitán de Mentidero. 2:40 para el final de la segunda parte. Juega Gatica. Allá va Gatica, sigue Gatica, la puede pegar, la mantiene, la pisa, la envía a la arena. La puede reclamar Pablito en la parte izquierda. Toca Mentidero, qué bonita la acción. Gatica, balón demasiado fuerte, pero en todo caso en la parte izquierda la consigue mantener el cuadro naranja. Este es Joselito, la pega Joselito, la saca como puede Viala. Va a mover la Torrejón por mediación de Dogo. Y a Dogo, parte izquierda para Abdul, mete el centro Abdul. Zabaleta que la pega, gran parada de Bryan. Mira que era difícil para Zabaleta pegarle en esa posición, pero sacó un remate sensacional. Zabaleta la acabó enviando a córner en el guardameta, en este caso es Juanjo. Estaba diciendo yo que era Bryan, no, es el dorsal 25, es Juanjo, que la acabó enviando a córner para evitar el 3-2. Ahí está como la acabó palmeando a tiempo Juanjo. Juega Torrejón. La va a perder ahora el dorsal 7. Contragolpe para Mentidero, lo gestiona Joselito, tiene suerte en el rebote. La lucha hasta el final Joselito, a punto de perderla Joselito, se la acaba llevando el Torrejón a través de Dogo, que la tiene que enviar directamente fuera. Sacará de lateral Mentidero, sirve Joselito, segundo palo, el remate, perdona a Pelu. Perdona a Pelu, que ha tenido el cuarto clarísimo. Error defensivo de Torrejón, no lo aprovecha el conjunto naranja. Vemos la acción repetida, en la que Pelu perdona, la envía demasiado alta. Lanzamiento, obra de Viala. Vemos ese emparejamiento también de Abdul con el defensor de Mentidero. A punto de acabar la segunda parte, 3-1. Parcial de 3-0 la segunda parte para Mentidero. Juega Víctor Viala. Abdul que la caza a tiempo. Intenta girar Abdul. Se mide a 2 de Mentidero. Reclama un golpe en la cara. Goma. De atrás lo hace Monfort. Mueve Juanmi. La mantiene Juanmi. La reclama Pelu por delante. La juega Mentidero. Se marcha al ojo con mucha calidad. Sigue el ojo. Se hace el espacio. La puede pegar. Prefiere girar sobre su propio eje. La mantiene el ojo. La va a mover de cara. Cede atrás para el cierre.
Intenta mantenerla el Mentidero Cádiz. Balón atrás, el que la tiene es Lojo. Orbita cerca del Goma, la puede pegar Goma. Corta Zabaleta, menos lo intenta. La mantiene Mentidero, cede atrás, va a cañonear. Lo hace el Lojo, que mete el cuarto. Nota Lojo, doblete para él, gol del Lojo. 4-1 en el marcador. Mejor manera imposible para acabar el segundo periodo. Mentidero, gol del Lojo, 4-1. Va a mover la pelota Mentidero, que se la quita de encima y acaba la segunda parte 4-1. Coge una renta ya importante el cuadro naranja. Arrancó la tercera parte. Ese 4-1 en favor de Mentidero. Este es Viala. La pega Viala muy desviada. Luego a las 10:15 queda ese venidor Torpedo 66. Va a sacar de portería. Este es Pelu.
Juega Pelu, mueve por dentro. Gira Monfort. Acaba cediendo atrás para el portero. Presiona Zabaleta. Se le acaba quedando el guardameta. Balón en izquierda. La mantiene Mentidero. Balón elevado. Corta de cabeza la defensa torrejonera. Va a mover Mentidero. Balón filtrado. Se puede animar Mentidero Cádiz con algún tipo de remate. Prefiere ceder atrás. Encuentra a Pelu. Va a jugar Mentidero. Moviendo desde atrás. El que la tiene y la consigue manejar a duras penas en Mentidero es Goma. La pide el propio Goma. Juega Hitor Monfort, que aparece en el ancla. Defiende en bloque medio bajo Torrejón, buscando al menos no encajar, o al menos intentar evitar que le anote más goles en esta tercera y última parte. Y quién sabe si a lo mejor algún golito le puede meter en el partido. Presiona alto Zabaleta, le agarra claramente a Monfort. Libre directo para los naranjas. Libre directo para Mentidero. Allá va Monfort. Monfort, la gana Viala. Va a mover Torrejón, el que la tiene es Abdul. Se frena Abdul por completo. Por delante tiene a Hitor Monfort. Este es Abdul. La mantiene Abdul. Por delante está Hitor Monfort. Se frena Abdul. Sigue Abdul con la pelota. Cede atrás Abdul. La deja para Viala. Mantiene Viala. Juega para Abdul. Envía Viala. Parte derecha. La quiere mantener Torrejón. Intenta evitar que se gire. Lanzamiento de Castaño. Disparo de cabeza de Zabaleta. Se le acaba quedando el guardameta. Buena ocasión ahora la que ha tenido Torrejón. Tuvo Torrejón que a través de un fútbol playa más directo está contando con ciertas ocasiones para al menos recortar distancias. Quedan 9 para que acabe el partido con el 4-1 en el marcador. Juega Viala, cediendo a la izquierda. Allá va Viala. Pega Viala directamente fuera. Va a jugar Mentidero. El que la tiene es Joselito. Se frena Joselito, envía por dentro. Pase largo, Joselito. Corta el defensa de manera un poquito apurada. La acaba salvando Víctor Viala. Juega Viala, mueve por dentro. La mantiene como puede Zabaleta, fuertemente presionado. La acaba ganando la partida Osa. Osa, Zabaleta, sí le ha dejado la mano Zabaleta. Ha dejado la mano Iñaki Zabaleta. Libre directo para Mentidero. Esta la acción en la que se revuelve Zabaleta y acaba dejándole la mano a el jugador de Mentidero. Va a mover Mentidero. Lanzamiento para Osa. Interviene Viala, saque de esquina. Moverá Mentidero. La combinación sin dejar que la pelota caiga. Se la acaba quedando Torrejón buscando el contragolpe. La velocidad de Abdul. Corrige a tiempo muy bien Pablito. Pablito frente a Abdul. Sigue Abdul. Puede intentar meter el centro. La mantiene Abdul. Juega atrás. La pide Dogo. Le toca mover a Mentidero. La tiene Gatica Junior.
Frena Gatica, la acaba cediendo para Osa. Pisa la pelota Osa, juega atrás, hasta que acaba encontrando a Bryan. Mueve Mentidero, que tiene por ahora la victoria, parece bastante asegurada. Intenta evitarlo Torrejón, que hace pocos minutos tuvo un buen tiro de cabeza, buen cabezazo, que estuvo cerca de significar el 4-2, que le habría dado todavía una pequeña esperanza al equipo madrileño. Falta de Osa. Falta de Osa. Libre directo para el equipo rojillo. Libre directo para Torrejón, esa picadita que no va a salir frente a Bryan. Le toca mover a Mentidero. Este es Joselito. Juega Joselito, envía a la derecha, bola por dentro. La va a pegar Joselito, se la acaba quedando Viala. Saca Víctor. Juega Viala, mueve por dentro, la acaba ganando el Mentidero Cádiz. Le dura poco la pelota a Joselito. Moverá Torrejón, que arranca desde atrás. Juega en largo Víctor Viala. Despeja la zaga de Mentidero. Que la tienes Joselito. Envía Joselito, parte derecha, encuentra a Gatica Junior. Se frena Gatica. La mantiene Joselito. Va a jugar Mentidero. La tiene Pablito. Envía a la izquierda. Le toca mover a Mentidero Cádiz. Lo hace desde la portería, por mediación de Bryan. Mueve Mentidero, la pide Gatica Junior a la espalda de la defensa. Gatica, que la lucha la acaba ganando Viala. Juega Víctor Viala, la pega Víctor. No consigue sorprender a Bryan. Mueve Bryan, envía a la izquierda, se queda en la base, vigilando la posición, lo hacía Monfort. Tiene precisamente Aitor Monfort. Aitor Monfort frente a Castaño, caía Castaño, la mantiene Aitor Monfort. Descarga a la izquierda, bueno el pase para Joselito. La mantiene Joselito, la pide por dentro Gatica. Balón que no ha salido, lo gana Torrejón a través de Castaño. Juan Abdul. Este es Viala. La pega Viala fuera. Intenta Viala en varias ocasiones desde larga distancia, pero hasta el momento sin fortuna. Moverá Mentidero. Va a mover Torrejón, intenta el contragolpe. Hay un jugador de Mentidero. El que la tiene es Pelu. Ahora Mentidero Cádiz se puede animar con un posible centro. Balón que se queda atascado en esa parte izquierda. La acaba recogiendo Viala. Juega Viala, la pide Abdul. Se la va a acabar quedando Mentidero Cádiz. A través de Alex Goma. Y Alex Goma. Mueve Mentidero gastando los últimos minutos de partido sin sufrir prácticamente. Entra al encuentro el guardameta Juanjo.
Descansa Brian. Cambio de juego, la servía Goma. Juega Goma para Monfort. Jugará Gatica. Cambio de juego de Gatica. Presiona Abdul. Se la queda el guardameta Juanjo. Juanjo, Gatica. Abre a la izquierda. La mantiene Mentidero. Menos de 3 para que acabe el partido. La victoria parece prácticamente asegurada para el cuadro de Alejandro del Amor. Hay falta peligrosa sobre Aitor. Jugará Mentidero. Pierna izquierda, Viala. Acabó sacando Viala. Sigue el peligro a favor de Mentidero. Servicio de esquina. .28 para que acabe el encuentro. La tiene Mentidero. A través de Gatica, cae Gatica, le zancadilleó Dogo. Y hay falta para los andaluces. 25 minutos. Arrancará el último partido, ese Benidorm Torpedo 66. Lanzamiento fuera. Juega Torrejón, la tiene Abdul. La mantiene Abdul como puede. Abdul presionado por 2 jugadores. Acabar en saque de esquina. Saca rápidamente buscando sorprender a Abdul. Contragolpe para Mentidero, 2 para 2. No se la entregaron a Pelu. Esférico en derecha, disparo fuera de Goma. Fuera el lanzamiento de Alex Goma. Sacará de portería Torrejón, ingresa Gatica Junior. Juega Torrejón. Va a sacar Víctor Viala. Juega por dentro Viala, intenta el giro Zabaleta, a punto de perder la Zabaleta. Le van poco a poco escorando en la parte izquierda. La mantiene Zabaleta. Zabaleta de chilena, buena mano porque esa pelota se colaba de Juanjo. Fantástico el disparo de chilena de Iñaki. Zabaleta. Buena mano de Juanjo. Toca mover a Mentidero al contragolpe. Corta la zaga torrejonera. Hay amarilla. Amarilla indica el colegiado. Habrá libre directo en favor de Torrejón. Allá va Zabaleta. Allá va Zabaleta, Zaba. La pega Zabaleta. ¿Para dónde Juanjo? ¿Para dónde Juanjo? Para evitar el 4-2. Significa la intervención del guardameta. No consigue anotar Zabaleta. La pide Zaba. Acaba despejando la defensa de Mentidero.
Falta de Dogo. Falta del capitán. Falta de Dogo. Libre directo para Mentidero. Jugará Mentidero. Lanzamiento, pierna derecha, la saca como puede el portero en el rebote. El balón que yo creo que ha acabado dentro. Sí, gol de Pelu. Gol de Pelu en el bote, acabó entrando claramente. Anota Pelu, 5-1 para Mentidero. Anota Mentidero, Cádiz, gol de Pelu. 5-1 en el marcador para cerrar prácticamente el partido. Se lamenta Víctor Viala. Disparo fuerte de Pelu que acaba en el arco de Viala. El segundo remate acaba anotando Pelu y se va a ver mejor. Como la pelota parece que entra claramente. Nota Pelu. 5-1 en el marcador. Y toca mover al cuadro naranja desde la parte izquierda. Cae el jugador de Mentidero, Cádiz. No hay falta, la gana Torrejón. Intentaba imprimir velocidad Abdul. La pierde Abdul. Va a jugar Gatica Junior. Gatica frente a Zaba. Otra vez devolución para Gatica Junior. La pega Gatica muy cruzada. Intenta llegar Lojo, que ha anotado doblete en el partido. Consigue llegar Lojo. Cambio de juego de Lojo. Gatica Junior la embolsa. La puede pegar de chilena. La mantiene Gatica. María amaga en varias ocasiones. La lucha hasta el final. Gatica. Víctor Viala. A marcar el colegiado. Falta para Torrejón. Jugará Torrejón. Pocos minutos, iremos con el último duelo del partido. Torpedo 66 frente al Benidorm. Allá va Viala, despeja Mentidero. Se acaba el partido en el grupo B. 5-1 ganó el cuadro gaditano a Torrejón.